Saludar de nuevo. Hola, buenos días. Bueno, la verdad tengo que decir que es un privilegio, es un desafío muy grande estar acá, pero sobre todo es una alegría muy grande. Y estoy muy feliz de poder estar en este momento acá y compartir con ustedes lo que el Señor ya trabajó en mi vida durante este tiempo. Y con mi mujer en casa tenemos como un lema y decimos: no podés dar lo que no tenés. Y yo, cuando me puse a pensar en este mensaje, qué podía transmitir, qué podía contarles a ustedes, y venían muchas ideas a mi cabeza, pero no puedo darles lo que no tengo. Así que les voy a hablar de lo que Dios trabajó en mi vida este último tiempo, y espero y estoy seguro que el Señor va a trabajar en la suya también, y tiene un pensamiento y un mensaje para ustedes. Y para comenzar, quiero traer, no sé si alguno se acordará, porque voy a traer y voy a volver hace 4 años atrás, un poquito más de 4 años atrás. Estaba Don Francisco Rubio parado acá, dando un mensaje similar a este, y Paco, más conocido en esta iglesia, él empezó a relatar, muy poéticamente, una parte de la historia de la Biblia y de la vida que la sabemos, que sabemos que es así, pero cuando él empezó a relatarla, es como que, no sé, el Señor trabajó en mi corazón de una manera distinta, caló profundo, y hasta el día de hoy me acuerdo. Y claro, Paco empezó a hablar de la creación y del primer ser humano que hubo en esta tierra, que fue formado por Dios con sus propias manos, con el barro, y estaba el ser humano, y ya estaba ahí formadito, toda su estructura, todo lo que necesitaba para vivir, pero le faltaba algo para vivir, y era que Dios soplara aliento de vida en su nariz. Y Dios sopló vida, sopló con su aliento, y ese hombre fue un ser viviente. Y de ahí, bueno, viene toda la creación. Y nos encontramos quizás con el primer episodio, o la primera persona quizás con eh, la imposibilidad de dar a luz un hijo, la imposibilidad de tener un hijo, una mujer estéril. Y por más que lo intentaron durante muchísimos años, 99 años tenía Sara, no podía tener un hijo, no podía tener un hijo, no podía tener un hijo, hasta que se le apareció Dios. Y en esa matriz infértil, sin la posibilidad de tener un hijo, llega Dios y se engendra un hijo, un varón. Y seguía con este relato y llegaba hasta Jesús, en donde todavía María no había conocido a ningún varón, no había conocido a su novio. No hubo nada en el medio, solamente apareció Dios, y a través de su espíritu engendró vida. ¿Y por qué quería empezar con esto? Porque quería decirte que si hoy estás vivo, si hoy estás acá, pero si tenés vida, es porque hubo una intención clara de Dios. No existen los accidentes, no existen las casualidades, y menos cuando hay una vida. Y quiero que sepas, veo algunas embarazadas que están en este lugar acá, y los que fuimos papás recientemente, quiero que sepas que Dios se acercó hasta el vientre de esa mujer y sopló aliento de vida. Dios atendió cada matriz para que hoy estemos vivos. Y quiero que nos quede esto: si estamos vivos, es porque Dios tuvo la intención de que vivamos. Es por su gracia. ¿Oyeron hablar alguna vez del Tzimtzum? T-Z-I-M, T-Z-I-U-M. Tzimtzum. Así creo que se pronuncia algo así. Bueno, es una palabra hebrea. Síganme en el pensamiento. Resulta que los judíos querían tratar ellos de entender la existencia de Dios y la coexistencia de Dios con nosotros y con todo el universo y con todo. Pónganse en ustedes, imagínense, ¿vieron como esas pantallas o esas imágenes que te ves a vos y empiezan a hacer un zoom y cada vez más grande, más grande? Entonces nos vemos acá, arriba de la iglesia, en este barrio, y sigan haciendo zoom, sigan haciendo esta provincia, esta ciudad, este país, este continente, sigan haciendo zoom. Y está no sé, el sistema solar, sigan haciendo zoom. Toda la galaxia, sigan haciendo lo que se imaginen, hasta que ya no vean más nada. Todo eso está dentro de Dios. Nada se escapa de Dios. Y estos judíos pensaban y desarrollaron este concepto que se llama Tzimtzum, y dicen que Dios, en todo esto que es Él, en todo esto, separó un lugar para que vivas vos.
dentro de él, Dios separó un lugar para que vivas vos. Es medio complicado, no lo busquen, no sé si el de la compu lo pueden poner, pero 1 Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 16, el título de sus Biblias va a decir, Cristo es supremo. Y el versículo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, de vuelta, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que podemos asegurar que este pensamiento que tenían los judíos tiene algo de sentido. Quiere decir que en todo esto que nosotros vemos y lo que no vemos, en todo es Dios, todo está Dios, todo le pertenece a Él, está dentro de Él, nada se escapa de Él. Y dentro de todo esto, que es Dios, Dios separó un lugar para que vivas vos. No solamente atendió la matriz de tu madre, sopló aliento de vida, sino que preparó un lugar para vos. 1 Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 16, no importa. Dios preparó este lugar para que vivas. No para que vivamos todos nosotros. No lo pensemos como en general. Pensalo en tu vida. Dios separó este lugar en Él, en Dios, separó un lugar para que vos vivas. Ahora sí vamos a arrancar el mensaje y quería que arranquemos el mensaje de esta forma, a través de este pensamiento y que lo tengamos en nuestro corazón. Y quiero que vayamos ahora sí todos, si me pueden acompañar, al libro de Mateo, al capítulo 25, al versículo 14. Ahí lo vuelvo a repetir. Mateo, capítulo 25, versículo 14. Nos posicionemos ahí. ¿Están ahí? Háganme así con la cabeza, por favor. ¿Están ahí? Perfecto. Ahora que los hice venir para acá, vamos a retroceder unas hojas para atrás. Retrocedan unas hojas. Yo sé que está en la pantalla, pero si tienen Biblia, háganlo. Háganlo. Hasta el versículo, ahí está el capítulo, ya les digo. Capítulo 18. Vamos atrás del capítulo 18. Y si tienen títulos, leamos los títulos, porque vamos a ponerle contexto a todo esto que vamos a leer dentro de un ratito, que está en Mateo 25, 14. Pero antes de esto, ¿qué pasa? En el versículo 18, vamos a ver que su título dice que... ¿Cómo? ¿Quién es el mayor? Capítulo 18 de Mateo. Ah, perfecto. El mío dice otra cosa, pero bueno, perfecto. Bueno, adelantemos. Vamos al capítulo 21, a ver si coinciden conmigo. Capítulo 21. Coincidan. Ahí está. Perfecto. Capítulo 21, ¿cómo dice? Perfecto. Y viene Jesús, viene montado en un caballo repleto de luces y todo el mundo lo reconoce. Viene entrado en un... Perfecto, sigamos leyendo. Entra Jesús. Hay un versículo en el capítulo 21, el versículo 23, que arranca con un título que dice la autoridad de Jesús. Y acá nos vamos a detener. Es que baja Jesús a Jerusalén y entra en el templo. Antes de entrar en el templo, Jesús maldice una higuera porque no daba fruto. Y la higuera se secó. Claro, esto que nosotros leemos, tenemos que entender que por detrás de Jesús había mucha gente y mucha gente lo vieron. Entonces Jesús entra en el templo y los fariseos, y acá empieza, y quiero que nos pongamos en este contexto, porque acá empieza toda una discusión entre Jesús y los fariseos. Y yo sé que hasta antes de este capítulo, nosotros veníamos viendo a un Jesús que sanaba, a un Jesús que perdonaba, a un Jesús que restauraba, de esta forma lo veíamos a Jesús. Pero llega este capítulo, y de hecho ya son los últimos tiempos de Jesús en la tierra, y ya Jesús no se calla más. Y ya entra y pelea con todos los fariseos. Y claro, los fariseos estaban buscando alguna ocasión para decir, mira, acá se equivocó. Mira lo que dijo. Intentaban hacerlo caer, hacerle pisar el palito, como decimos. Pero Jesús no se quedó callado y empezó la discusión. Y yo quiero imaginármelo a Jesús con esta autoridad, ¿no? Ya como más enojado. De hecho, si leemos antes, o creo que viene después, pero Jesús entra al templo y ve que está lleno de negocios, ya se había desenfocado, y Jesús, enojado, purifica el templo y dice, ustedes lo hicieron cueva de ladrones, y esto es para adorar a Dios. Ya lo vemos a Jesús en otra posición.
Si seguimos avanzando en los capítulos, Jesús sigue de la misma forma. Es más, hasta si llegamos al versículo 23, mi título dice la característica de los fariseos. Y Jesús les dice, los fariseos saben un montón. Escúchenlo a los fariseos porque realmente saben la ley. Pero no los imiten, porque lo que hacen no tiene nada que ver con lo que ellos enseñan. Nada. Y Jesús ya empieza como a confrontar a los fariseos. Seguimos y el versículo 24 viene de la misma manera. Jesús se va del templo, vuelve, siguen las discusiones. Jesús no se queda callado. Jesús en el capítulo 24 ya anuncia los tiempos, cómo va a ser el fin del mundo. Y después de esto, llegamos al versículo 25, al capítulo 25, perdón. Y el título dice, la parábola de las 10 vírgenes. Y acá, esto es muy interesante porque si leemos cómo termina el capítulo 24 y esos últimos pasajes, vemos que ya Jesús se va del templo. Y ahora sí, por eso le digo, quiere que nos fijemos en este contexto. ¿Ven? Jesús viene vehemente, discutiendo con todos aquellos que lo quieren hacer caer, demostrando su autoridad, dejando enseñanzas que si las leemos, nos vamos a nutrir un montonazo, por supuesto. Pero llegamos hasta este momento donde Jesús ya salió del templo y está únicamente con sus íntimos, está con sus discípulos. Y yo me lo imagino a él de otra forma. Y antes de esto, Jesús estaba anunciando qué iba a pasar, cómo iba a ser el fin de los tiempos. Iba a haber una segunda vuelta de Jesús. Él iba a venir a tomar su trono. Entonces, les enseña a sus discípulos a través de la parábola de las 10 vírgenes. Dicen, ojo, yo vuelvo pronto, estén atentos, estén alertas. Y ya me lo imagino como en otro tono de su mensaje. Es decir, discípulos, ustedes mis amigos, los que estuvieron conmigo, yo voy a volver pronto a buscarlos. No sean insensatos, tengan el aceite. Yo voy a volver a buscar a aquellos que su vela está encendida. Y este es un gran mensaje para nosotros. Yo me lo imagino a Jesús ya hablándonos en este tono. Ya vuelvo, mantengan su vela encendida. Si hoy estás escuchando este mensaje por primera vez, quiero que sepas que Jesús ya vino, Jesús tomó tu lugar, murió en la cruz por vos, murió por mí, nos salvó, nos rescató, pero Él va a volver. Y va a volver a buscar a aquellos que tengan su vela encendida, en donde el Espíritu Santo esté dentro de él. No dejes pasar mucho tiempo, porque Dios va a volver. Ahora sí llegamos al versículo 14. Entonces Jesús le anuncia cómo iban a ser los tiempos del final. Les anuncia a los discípulos ya más cercanos, le dice, yo voy a volver, estén atentos. Pero entre que yo vuelvo, y acá Jesús deja una enseñanza, que es la que me dejó a mí, la que quiero transmitirle a ustedes, cómo deben vivir la vida hasta que yo venga. Mantengan el aceite, sean prudentes. Pero ¿cómo debemos vivir? Acompáñenme ahora sí al versículo 14 del capítulo 25. Parábola de... Perfecto. Hagamos un ejercicio para que yo sepa que ustedes están leyendo conmigo. Yo voy a leer y cuando yo freno, ustedes dicen la palabra que sigue. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Háganme así. Perfecto. Y dice, está hablando Jesús y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose llamó a sus siervos y les entregó sus... A uno dio 5, y a otro dio, y a otro, cada uno conforme a su... Leamos de vuelta esta palabra. A cada uno conforme a su... Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Atención ahora. Después vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros. Se me está cayendo un poco ahí el coro. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros. Gracias por ese coro. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues este talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, levante la mano el que ya leyó esta parábola alguna vez. Perfecto, yo también, la conocía, la leí muchísimo. Y ustedes saben que Jesús hablaba por parábolas para enseñar algo de una forma un poco más amena a ellos, que ellos entendieran la enseñanza de otra forma, como con ejemplos, digamos. Entonces cuando yo leí esta parábola, decía, está bien, Jesús estaba siendo claro con sus discípulos, pero para mí no era tan claro, en realidad. Cuando quise profundizar sobre esta parábola, que quizás, ¿ustedes saben cuánto vale un talento? Ni idea, entonces como que eso los discípulos lo tenían así porque sabían cuánto valía un talento. Un talento, dependiendo de la conversión, si era euro, si era griego o romano la conversión, un talento representaba o 30 o 40 kilos de plata. O 30 o 40 kilos de plata. ¿Quieren que lo sigamos convirtiendo? Un talento valía 6.000 denarios. ¿Qué era un denario? El sueldo de un día de trabajo. Con 6.000 denarios tenés básicamente, aproximadamente, sin contar los días de reposo, casi 20 años de trabajo. O sea que, con un talento que le estaba dando a su siervo, el siervo estaba recibiendo la paga más o menos, o la plata por 20 años enteros de trabajo, aproximado. Ahora sí vamos a entender un poco más la parábola, un poquitito, como para que sea más real a nosotros. Si quiere, hagan la cuenta mental en su cabeza si puede. Agarre su sueldo, que tiene todos los meses, multiplíquelo por 12, a eso multiplíquelo por 20. Eso era un talento. Uno solo. Déjenme que pase acá. Acá voy. Entonces, este señor le da estos talentos. ¿Era mucha plata o era poca plata? Perfecto. Y le da de lo suyo. Dice que le da sus bienes y se los encarga a cada uno. Y leímos una palabrita que le da a cada siervo según sus. Perfecto. Y acá es donde me voy a detener un segundo y vamos a sacar la primera enseñanza que Dios hizo en mi corazón y en mi vida. Y es que me encanta pensar. Todos sabemos que en la parábola el Señor representa a Dios y los siervos somos nosotros. Y me encanta pensar de quien juzga según nuestras capacidades es Dios. ¿Saben por qué? Porque esas capacidades Dios las puso en nosotros. Y yo no sé qué diferencia había sobre los siervos. No sé si uno es que era mejor que otro o era peor que otro. Lo que sí sabemos es que tenían capacidades diferentes. Quizás, al que le dio 5 talentos, quizás era el administrador del Señor, no lo sabemos. O quizás era tan honesto y tan leal, tenía esa capacidad dentro suyo de ser honesto, de ser leal, que el Señor le confió más a él. No lo sabemos. No quiere decir que el que recibió un talento era peor que los otros. Tenía una capacidad diferente. Quizás él se encargaba del campo, entonces tenía poco tiempo para negociar. No lo sabemos a eso. Lo que sí sabemos es que el que puso capacidades en nosotros y el que las va a juzgar va a ser Dios. Y me ponía a pensar, ¿qué es lo que el Señor me habló este último tiempo? Que cuántas veces esperamos el juicio de nuestras capacidades de otra persona. Quizás estás trabajando y esperás que tu jefe te diga, che, qué bien, mira todo lo que estás haciendo. Mira cómo avanzaste, mira cómo creciste. Tomá, acá hay más para vos. Quizás estamos esperando
que venga y nos diga, che, no, la verdad que tu desempeño es espectacular. O quizás estás estudiando y querés que tu profesor vea todo el sacrificio que vos haces. Que vos estudiás, que además vas a la iglesia, que además tenés un trabajo. Bueno, pero yo estudié un montonazo, me faltó poquito y queremos que otra persona juzgue sobre nuestras capacidades. Quizás estás estudiando y querés a tus padres decirle, pero vos estás viendo todo lo que yo hago, todo el esfuerzo que estoy haciendo, me cuesta un montonazo y queremos que otra persona juzgue sobre nuestras capacidades. Entonces donde ahí nos empezamos a angustiar, donde empezamos a creer que valemos poco, donde empezamos a pensar que no servimos para nada. Volvemos a Tzimtzum, volvemos a que Dios respiró aliento de vida en vos. Dios puso capacidades y Él va a juzgarte por esas. Dios sabe todo lo que vales. Y Él te confió estas capacidades para que vos con ellas hagas. Y me encantaba pensar esto. Decir, bueno, yo soy esto, soy lo que soy. Durante mucho tiempo pensé o quise forzar a que Dios haga en mí un ingeniero y estudié ingeniería electrónica durante 8 años. Hasta que entendí que Dios había hecho en mí un peluquero. Hasta que lo entendí. Y esa es la capacidad que Dios me dio. Después seguimos y vimos que la diferencia entre estos que recibieron talentos tenían capacidades diferentes y cada uno recibió distintas cantidades de plata. Montonazo de plata, ¿eh? El primero recibió, que si lo convertimos, ¿cuántos años de trabajo son? 100 años de trabajo. Y no solo eso, sino que después él hizo otros 100 años más sobre eso de trabajo. Y el segundo recibió 2 talentos. ¿Cuántos años de trabajo son? 40 años de trabajo. Y encima sobre eso hizo 40 más. Y el primero recibió 20 años de trabajo. Un montonazo de plata. Un montonazo. Pero cuando Dios lo va a recibir lo que le correspondía, el Señor llega y va a rendir cuenta, dice, buen siervo y fiel en lo... ¿Cómo dice el Señor? En lo... ¿No estamos diciendo que era un montón lo que le dio? ¿No estamos diciendo que... ¿Se dan cuenta? Porque digo que la parábola era algo fácil de entender. En realidad a mí se me hizo bastante complicada y hay que profundizar y hay que entender lo que el Señor está diciendo. Está diciendo Dios, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. No menospreciemos lo poco, porque es un montonazo. Quizás vos hoy estás con tu autito y tenés un auto y decís, bueno, pero se me rompe siempre. ¿Y qué? No lo menosprecies. Es un montón lo que te dio Dios. Es un montón. Y tiene mucho más. Pero sobre esto tenés que ser fiel. Y quizás tu casa se cae a pedazos y decís, ¿cómo no? Tengo una casa más linda. No menosprecies lo que para vos es poco, porque para Dios es un montonazo. Dios nos dio mucho y mucho más nos puede dar si sobre eso somos buenos, siervos y fieles. Y quizás decís, estoy alquilando, ¿y cuándo voy a dejar alquilar? Y si yo estoy trabajando un montón. Sé fiel sobre lo que Dios te dio. Para Dios eso es un poquito de todo lo que puede darte. No menospreciemos lo que Dios nos da. No es poco, es un montón. Seguimos y el Señor vuelve a recoger lo que es suyo y le dice al siervo, vamos a hablar de los 2 primeros que representarían una sola persona, digamos, porque le respondió lo mismo. Y responde el Señor y le dice, buen siervo y fiel. Y ustedes saben, cuando yo leía y estudiaba esta parábola y donde siempre que la leía o pasaba por este capítulo, leía como un corito, buen siervo y fiel. Y lo tenía así como un corito, como que, bueno, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y acá se para Dios. Y llega y le dice, buen... Después dice, y fiel. Pero al principio le dice, buen siervo. ¿Por qué le dice buen siervo? Yo me imagino que ese siervo, el que recibió los 5 talentos, no dejó de hacer lo que tenía que hacer para su Señor. Sí, él fue, duplicó lo que el Señor le dio, pero no dejó sus tareas. Él fue un buen siervo. Él hizo su trabajo y aún más.
No es que el Señor va y lo contrata y le dice, mira, vos vas a ser este siervo que vas a administrar estos 5 talentos. No, ella era un siervo del Señor. Él seguramente ya tenía actividades. Ella trabajaba para su Señor. Y además su Señor le confía estos 5 talentos. Entonces cuando llega el Señor ve que la casa está en orden, que todas sus tareas estaban todas hechas. Entonces le dice, buen siervo, hiciste tu trabajo y aún más. Buen siervo, porque hiciste lo que te correspondía y aún más. Y eso es lo que el Señor también me habló en mi corazón. Me decía, ¿cómo estás trabajando? ¿Únicamente vas y cumplís? ¿Cómo estás trabajando fuera de la iglesia, en la iglesia, para las cosas del Señor? Acá no hay algo que esté separado de Dios, en todo está Dios. ¿Cómo estás trabajando? ¿Únicamente para cumplir? ¿Únicamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer y nada más? ¿O hacemos lo que Dios nos mandó y un poco más? Buen siervo, hiciste tu tarea y aún más. Y después sí, viene la parte y fiel. Y acá quiero darles un ratito, no hace falta que me lo respondan, pero ustedes van siguiendo el mensaje y quiero que piensen en su cabeza por qué creen ustedes que el Señor llega y le dice, buen siervo y fiel. Piénsenlo ustedes, ahora que mientras yo tomo agua. Por más que leamos el versículo 14 1000 veces, el Señor nunca manda a estas personas a que dupliquen la cantidad de talentos. Nunca manda ni siquiera a que trabajen sobre ellos y que hagan algo. Les da a cada uno según sus capacidades. Porque yo por ahí pensé, bueno, son fieles porque obedecieron a su Señor. Pero su Señor nunca le mandó. No hubo una instrucción de decir, anda y hacé con estos talentos el doble, el triple, fíjate, trabájalos. El Señor únicamente se los da. Entonces, Señor, ¿por qué estás diciendo que es buen siervo? Perfecto. Porque trabajó y trabajó aún más. Pero ¿por qué fiel? ¿Por qué fiel? Y hay una cosa que lo dice el último siervo, que le dice, conozco que eres Señor duro. Después vamos a hablar del pobre del tercer siervo, y espero que no estemos nosotros ahí. Pero claro, este tercer siervo conocía a su Señor, pero no hizo nada para conformar a su Señor. Que lo conocía. Porque es más, después el Señor le dice, sí, soy duro, cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo. Sí, soy así. Está bien, me conoces, pero no hiciste nada. Los otros siervos eran fieles porque conocían a su Señor. No hizo falta que su Señor les diga, vayan y multipliquen y hagan esto. Ellos lo conocían. Ellos sabían que esto que iban a hacer iba a agradar a Dios. Eran fieles porque conocían a su Señor. Si el Señor me dio esto, puedo hacer más. Porque Él confía en mis capacidades. Él sabe que puedo. Conocían a su Señor. Hay una cosa que es muy impactante y es que cuando llega el Señor, viene cada siervo y le dice, toma, acá están tus 5. Y además, acá hay otros 5 más. No toqué nada de esto, Esto es tuyo. Te pertenece. Nada de esto fue para mí. Imagínense, el primero con los primeros 5, con la cantidad de plata que era, se podría haber ido, ¿no? Podría haber hecho la suya. Ya tengo, listo, sigo haciendo más. Tengo mis siervos ahora, trabajen para mí. Se armaba él su palacio. Podría haber hecho lo que sea. Pero le dijo, Señor, acá están tus 5. No toqué ni uno. Nada de esto fue para mi gloria. Todo lo que hice te pertenece. Y si hice más, acá está. Es tuyo. Buen siervo. Hiciste lo que tenías que hacer. Y fiel. Porque toda la gloria y todo me lo entregaste a mí. Buen siervo y fiel. Después cuando vamos a la última parte del pasaje vemos que Dios, el Señor le dice, al que tiene uno,
denle, este uno que tiene, dénselo ¿a quién? Al que tiene 10. Ahora sí eran suyos. El que trabajó esos 5 y hizo 10, el Señor se los dio. Sobre mucho te pondré. Pero primero Él le entregó todo a su Dios, Señor. Señor, acá están estos 5 que me diste. Y 5 más, pero todo te pertenece a vos. No toqué nada. En ningún momento la gloria fue para mí. En ningún momento quise hacer algo para que la gloria sea mía. Todo esto es tuyo. Te pertenece. Vamos avanzando y ya estoy terminando, pero quiero que hablemos y prestemos atención sobre los intereses generados. Cada uno de los 2 primeros entregó el doble. Y si volvemos al principio del relato, dijo el Señor le dio a cada uno según sus capacidades. Entonces supongamos que cada siervo es un vaso de agua, con diferentes capacidades. Quizás este más grande, otro más chiquito. No es ni mejor ni peor, diferentes capacidades. Y viene el Señor y le dice al primero, bueno, listo, a vos te voy a dar según tus capacidades. Y le dio tope. Vos, tus capacidades son estas. Y el segundo le dijo, a vos te voy a dar según tus capacidades. Estos 2, cuando entregaron el doble. ¿Saben qué quiere decir? Que dieron el 100% de ellos. Así como había uno, te pongo otro, porque lo di todo. Si vos pensabas que mi capacidad era hacer 5, sí, Señor, hice 5. Señor, si vos pusiste en mí la capacidad de hacer 2, porque le dio 2 porque tenía capacidad de trabajar sobre 2. Sí, Señor, me diste la capacidad de trabajar sobre 2, te devuelvo 2, porque lo di todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si vos pensás que yo puedo trabajar sobre 5, te voy a devolver 5, porque le voy a dar todo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para corresponder a tu llamado. Señor, vos me diste esta capacidad, la voy a usar al máximo, todo lo que pueda, para devolverte lo que es tuyo. Y todo mi trabajo y todo mi esfuerzo, acá está, corresponde a tu llamado. ¿Cómo estoy trabajando lo que el Señor me da? ¿Cómo estoy pensando en lo que Dios me da y cómo lo estoy trabajando? Después, cuando vamos a ver, quiero que hagamos un paréntesis acá y vamos a ver el pobre último, que le dice siervo malo y negligente, en otras versiones perezoso quizás. Siervo malo porque únicamente hizo lo que correspondía. Quizás estaba haciendo su trabajo, quizás si se encargaba de las ovejas, sus ovejas estaban bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó con lo que te di? ¿No hiciste? ¿No pudiste hacer un poquito más? Y el Señor le dice, por lo menos lo hubiese llevado al banco. El Señor le dice, por lo menos hubieses hecho lo mínimo. Eso le dice el Señor. Capaz, entrabas y gozabas con el Señor, pero ni siquiera diste lo mínimo. Ni siquiera fuiste y lo pusiste en un banco para que genere algo de intereses para mí. Ni siquiera. O sea, no solamente que los otros 2 dieron lo máximo de ellos, sino que este último ni siquiera hizo lo mínimo. Lo mínimo. Yo creo que si al que le dio 5 devolvía 3, buen siervo y fiel. Porque hizo. Porque salió y lo intentó. Porque con lo que Dios le dio, no lo escondió, sino que fue e hizo y trabajó. Y se esforzó y no fue un perezoso. Y no tuvo miedo, porque esto también es interesante, porque el último tenía una visión totalmente deformada de lo que era su Señor. Porque claro, él lo miraba como un siervo, como un señor duro. Y no sé. Dice, si vos sembrás, si vos recogés donde no esparciste, si vos cosechás donde no sembrás, tenía miedo de perder la plata, no sé. Claro, tenía una imagen distorsionada de lo que era su Señor. Si el Señor cosecha donde no siembra, y si recoge donde no esparce, es porque el Señor da, es porque el Señor provee. Ese es nuestro Dios. Entonces, salí e intentalo. Por lo menos, intentalo. Da el mínimo. No te quedes sin hacer nada. No seas siervo malo y negligente y perezoso.
Y siempre que escuché, y yo también leía este pasaje, siempre yo lo asociaba a nuestros dones, que Dios estaba hablando con las capacidades que Él nos había dado en cuanto a nuestros dones. Pero si somos más literales y leemos, está hablando sobre plata. Está haciendo una referencia sobre plata, sobre bienes. Se puede aplicar a dones, por supuesto, pero en este momento, cuando se relata esta parte, cuando Jesús está relatando esto, está dando esta parábola, el Espíritu Santo ni siquiera había descendido, no habíamos, o sea, la gente capaz que no sabía lo que eran los dones, ni siquiera. Después lo fueron descubriendo, cuando hizo falta. Entonces, está bien la aplicación de los dones, por supuesto, porque es algo de lo que Dios también nos da. Pero cada uno sabe qué es lo que Dios nos dio. Cada uno sabemos. Ponele lo que vos quieras, ponele tiempo, familia, amigos, dineros, bienes, capacidades físicas, capacidades intelectuales, capacidades emocionales, talentos, dones. ¿Qué estamos haciendo con esto que el Señor nos dio? ¿Qué hacemos? Esteban, ¿qué estás haciendo? Si vos sabés la capacidad que te di, si vos conocés lo que vales para mí, si vos sabés que soy un Señor que cosecho donde no siembro y que recojo donde no esparzo, si ya me conocés, ¿por qué le escondes? ¿Por qué ni siquiera das el mínimo? ¿Por qué estás menospreciando lo que te di? No es poco, es un montón. Y por último quiero que volvamos a este concepto del Tzimtzum, porque si después ustedes van y lo googlean, van a decir, al Tevi le faltó decir algo. Y es que estos judíos, cuando desarrollan este concepto del Tzimtzum, en este espacio que Dios hizo para que yo habite y para que cada uno de nosotros estemos, es un espacio en donde Dios salió. Sí. Ellos piensan y dicen de esta forma, y dicen, bueno, acá en todo esto que es Dios, Dios hace un lugar para que viva Tevi. Yo de acá me voy. Acá vive Tevi. En todo lo demás se hace la voluntad de Dios y Dios permanece y Dios está ahí en ese lugar. En este lugar donde yo me voy está Tevi. Y yo lo creo con la intención clara de que Él viva en este lugar para que acá, donde viva Tevi, este hueco sea lleno de mi presencia. Para que acá donde yo me voy y ya mi voluntad no se hace, se haga a través de Tevi. Porque yo lo creé con una intención clara. Porque tengo un propósito para Él y tengo un llamado. Y es lo que el Señor me habló este tiempo. Y es lo que quería compartirles. Si estás vivo, si hay un lugar que Dios hizo para que vos estés, es para que lo llenes de su presencia y para que a través tuyo la voluntad de Dios se haga. Seamos siervos buenos. Hagamos lo que nos corresponde y un poco más. Y todo lo que hagamos se lo entreguemos a Él. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial que estás en el cielo, queremos darte gracias. Queremos darte gracias porque eres un Dios creador sobre todo. Eres un Dios que todo lo llena. Padre Santo, y en todo esto que eres tú, Padre Santo, hiciste un lugar para que vivamos nosotros. Para que cada uno de nosotros habitemos. Padre Santo, este lugar te pertenece a ti. Y queremos llenarlo de tu presencia. Queremos hacer lo que nos corresponde y un poquito más. Padre Santo, queremos hacer tu voluntad. Padre Celestial, queremos ser siervos buenos y queremos ser fieles sobre las cosas que nos diste, porque nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es tuyo. Y todo lo que podamos hacer en base a nuestro sacrificio, nuestro trabajo, Padre Santo, todo te pertenece a ti. Ayúdanos a poder reconocer todas aquellas cosas que nos encomendaste, ya sean bienes materiales, ya sean capacidades intelectuales, dones, talentos. Padre Santo, queremos entregártelo al 100% a ti. Padre Santo, no queremos quedarnos sin hacer nada. No queremos esconder lo que nos diste. Queremos salir al mundo, queremos mostrarlo, queremos trabajarlo.
Padre Santo, ayúdanos a hacernos responsables de lo que nos encomiendas. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. En nombre de Cristo Jesús.